El capítulo de hoy te propone una mirada sobre ese patrimonio que, en el pasado, fue símbolo del progreso de una nación, el patrimonio ferroviario. Caminos de hierro, locomotoras que arrojan al aire bocanadas de vapor blanco, camarotes que parecen salidos del Expreso de Oriente, talleres y galpones, grandes terminales y pequeñas estaciones. Súbete con nosotros al tren de la historia. Claro, hoy no tengo mi habitual libretita con la cual solemos recorrer monumentos. Me encontrás con esta enorme llave, porque claro, el capítulo de hoy de Recorre Monumentos se lo dedicamos al tren de la historia. Vamos a hablar hoy del patrimonio ferroviario, de ese enorme, vasto y hermoso patrimonio sobre el cual hoy empezamos a poner la mirada. Y qué mejor que empezar nuestro capítulo de hoy del tren de la historia aquí mismo, en la sede del Ferro Club de Remedios de Escalada. Esto que fue originalmente llamado la Villa de los Talleres. Claro, el antiguo ferrocarril del sur decide construir en esta localidad este enorme complejo de talleres para reparación de locomotoras, de vagones, un enorme barrio para los obreros del ferrocarril, que ya se los vamos a mostrar también. Y es así que en el año 2008 el Estado decide poner una mirada de valoración sobre este patrimonio y se declaran 2 locomotoras, 4 coches y esta enorme nave que estás viendo detrás de mí fueron declarados en la categoría de bienes de interés histórico nacional. El tren de la historia. Vamos juntos a recorrerlo. Y ahora estamos dentro de una pieza que es una verdadera rareza de un enorme valor patrimonial. Este es el coche dinamométrico. Mirá la palabra griega, dinamis, fuerza, metro, la medida. Estos coches eran fabricados, por supuesto, made in England, fabricados en Inglaterra, allá por los años 20, y tenían la función de medir la potencia de las locomotoras. Emprendían una travesía por la vía férrea, iba un ingeniero con sus asistentes, y bueno, efectivamente se medía si la potencia que estaba declarada correspondía realmente a las locomotoras. Las locomotoras a vapor, por supuesto, en aquella época. La singularidad que tiene este coche dinamométrico, como te digo, hizo que en el año 2008 fuera declarado bien de interés histórico nacional. Es una pieza única, te diría, en el mundo. Integra nuestro patrimonio ferroviario argentino, está custodiada y conservada por el Ferro Club. Bueno, y ahora pasamos a esta sala de reuniones. Fíjate vos este escritorio, seguramente acá el ingeniero con sus asistentes, con su personal, mantenían reuniones y procedían a la lectura de toda la información dinamométrica obtenida precisamente con los instrumentos de la sala de al lado. Quiero que observes el confort que tiene este recinto, este espacio interior, la boiserie de madera oscura, para calefaccionar el lugar, un hogar a leños originalmente. Bueno, y estos sillones de caña, perfectamente tapizados en cuero, bueno, donde se sentaría el personal, que me han dicho incluso que fueron armados estos sillones dentro del vagón. Y este teléfono, que es un teléfono que no comunica con el mundo exterior, sino que es un teléfono interno para comunicación del personal de a bordo. Pensá que en estas pruebas de potencia de las locomotoras a vapor se podían recorrer enormes distancias, a lo mejor las travesías eran muy largas.
El Ferroclub Argentino es una institución sin fines de lucro que tiene como fundamento la preservación y la restauración de material ferroviario. Tiene aproximadamente 350 socios activos, que son los que pagan, digamos, la cuota mensual. Y tiene unos 125 socios, que somos los que venimos los sábados, los domingos, o en algunos casos los días de semana. Ninguno de los que estamos en esta organización tenemos sueldos. Cada uno de nosotros tenemos otro trabajo y como hobby nos dedicamos a mantener y preservar lo que sea locomotora, coches, vagones, guinches o lo que ustedes están viendo acá, este tipo de material que pertenece a la historia ferroviaria. El arquitecto Jorge Tartarini ha especializado su mirada de experto en patrimonio en el universo inagotable de los bienes ferroviarios. Nos habla con rigor, pero a la vez con aquella emoción que de chicos sentíamos al paso de un tren. Claro, Jorge, hablando del patrimonio ferroviario, tenemos que referirnos a la llegada del ferrocarril. Cómo llega el ferrocarril al Río de la Plata, cómo se tienden esos caminos de hierro a través de la Pampa Infinita, ¿no? Y el impacto que habrá tenido este medio de transporte en la sociedad y en la cultura, empezando por la puntualidad, por ejemplo, que es un valor que trajo el ferrocarril entre nosotros y que no era una virtud muy común en estas tierras, ¿no es cierto? El cambio fue total. Ahora no lo dimensionamos porque estamos a muchos años de ese momento, pero con solo imaginar que la velocidad del ferrocarril era algo sin precedentes, el solo hecho de que alguien sacara la cara por la ventanilla y sintiera el viento golpeándole la cara a una velocidad sin precedentes, eso era el futuro, el progreso. Claro, solemos reducir el patrimonio ferroviario a los trenes, que es lo más visible, cuando en rigor el fenómeno del ferrocarril era mucho más que los trenes, ¿verdad? Era una industria de industrias. Entonces había gente que trabajaba para el ferrocarril, desde cómo reparar los lugares donde llegaba el ferrocarril a los puertos y cómo mantenerlos, los fenómenos, los complejos ferroportuarios. Un ferrocarril que llegaba desde Salta al puerto de Buenos Aires no solo era eso, eran los restaurantes, eran las pulperías, eran los talleres de mantenimiento, de reparación de locomotoras, en Rosario, en Junín, era un fenómeno total. Obviamente hoy de pensar en eso lo podemos pensar, pero ayornado. Nuestro recorrido por el patrimonio ferroviario como señal de identidad no son solo edificios, son memorias de los pueblos. Nos ha conducido hoy a Remedios de Escalada, la antigua villa de los talleres del Ferrocarril del Sur. Estamos acá en las puertas de la Universidad Nacional de Lanús y queremos mostrarte cómo el patrimonio, que antes era fabril, industrial, ferroviario, se ha convertido hoy en un dispositivo al servicio del conocimiento. Acompáñenme. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Carlos. Bueno, Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, gracias por recibirnos. No, por favor. Aquí. Estamos acá en la Universidad Nacional de Lanús y me recibe la doctora Ana Jaramillo, que es la rectora de la Universidad Nacional de Lanús y la responsable última del cuidado patrimonial intenso que tienen estos edificios de valor patrimonial, precisamente. Exactamente. Así que Sí, lo primero, sí. felicitaciones por cómo tienen restaurado todo este complejo edilicio. Bueno, acá empezamos de la chatarra, como decimos siempre. Acá se reparaban trenes, vagones. Los talleres, ¿no es cierto? Los talleres. Y como siempre digo, acá esto fue, es y será un lugar de producción, de trabajo. Ahora producimos conocimiento. Exactamente, o esa transformación o esa metamorfosis cultural del patrimonio, que de un patrimonio ferroviario, industrial, pasamos ahora a este patrimonio intelectual, que es una universidad, ¿no es cierto? Sí. Y estamos ahora en el pabellón José Hernández,
que ocupa la Universidad Nacional de Lanús, aquí en la localidad de Remedios de Escalada. Es el pabellón principal, llamado también La Nave, porque claro, toda esta espacialidad, esta arquitectura delata claramente su origen y su antigua función ferroviaria. Era una nave para el estacionamiento y reparación de vagones y locomotoras. Fíjate vos esta enorme fosa donde se estacionaban los vehículos, la línea de los guinches por allí encima. Este tipo de arquitecturas, que como te digo pertenecen al patrimonio ferroviario, tienen una serie de características que los hace edificios muy valiosos desde el punto de vista patrimonial. Te voy a contar algunos secretos para que podamos leer esta arquitectura con alguna coherencia, para que podamos entender su lenguaje. Fíjate vos, arquitectura funcionalista a la manera inglesa, caracterizada por el espesor de sus gruesos muros, la altura del tinglado, la presencia de paños transparentes que facilitan el ingreso de la luz y permiten precisamente las maniobras propias de la mecánica en este sector. Fíjate vos encima de las puertas este doble juego de arcos en los dinteles, arcos rebajados o escarzanos con sus hermosos dinteles de dovelas de ladrillos y por encima enormes arcos de medio punto. Y un detalle muy característico, lo has visto cientos de veces, estas típicas ventanas con paños de vidrio repartidos. Todo esto son características típicas de la arquitectura funcionalista a la manera inglesa, tan apropiada por los ferrocarriles como este antiguo Ferrocarril del Sur, luego Ferrocarril Roca, hoy Universidad Nacional de Lanús. ¿Puede? Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Daniel, muy bien, muy bien. Pues es que quiero contarle a los televidentes que estamos en el área de recuperación y mantenimiento del patrimonio histórico de la Universidad Nacional de Lanús. Sí, correcto. Y me acompaña acá mi queridísimo amigo Dani López, un hombre formado en la teoría del patrimonio, pero más formado todavía en la práctica del patrimonio. Y en este pabellón que tiene nombre de mujer, veo también. Lola Mora, sí. Lola Mora, una mujer con legado, sin duda. Bueno, Dani, contame un poco qué es lo que haces en este lugar. Bueno, como dice el nombre, recuperamos el patrimonio histórico. Nosotros tenemos un pasado ferroviario en la universidad. La universidad está construida sobre lo que fueron los antiguos talleres. Sí, talleres ferroviarios. Muy bien. Así que estamos terminando de recuperar el patrimonio histórico ferroviario, poniendo en valor con soportes. La idea es que la universidad sea un gran museo, toda la universidad, y la pongo en valor de esa forma y pongo en valor también a nuestro compañero que encontró esta pieza. O sea que de alguna manera los objetos que van apareciendo y que vos vas de algún modo investigando y trabajando, cumplen la función de interpretación del pasado ferroviario. Claro, ¿no es cierto? Totalmente. Pensando en la escala urbana, pues fíjate cómo la llegada del ferrocarril modifica de alguna manera la centralidad y la focalidad social del pueblo, porque esa actividad que se concentraba en la plaza, de repente ahora se va a desplazar a la estación del ferrocarril. Llega el ferrocarril y llega una construcción nueva, llega la estación. Ya ahí empieza a competir la campana de la estación, el silbato del tren. La gente se tiene que trasladar desde el centro de la localidad por la calle de la estación para recibir amigos, para despedir amigos o para ir al bar de moda sobre la calle de la estación o en la esquina, la pulpería de la esquina, en el almacén de ramos generales, en el lugar de venta de hacienda, en el hotel de la estación. Todo eso fue parte del tren. Vale decir que el ferrocarril crea nuevos rituales urbanos, precisamente. La gente del interior, por ejemplo, cuando debía comprar algo en Buenos Aires, lo encargaba y el ferrocarril puntualmente, al mes, a los 15 días, le llegaba a la estación. El ferrocarril era el contacto con lo ajeno, con lo diverso. Sin duda, sin duda. Uno podía llegar y tener en la estación noticias de los más apartados confines del mundo. De modo que el ferrocarril no fue simplemente un medio de transporte, sino que funcionó como una especie de universo imaginario para el conjunto social. Puede ser una especie de estación transbordadora espacial de su época.
de los pocos monumentos nacionales declarados en la provincia del Chaco es la estación Resistencia del ex ferrocarril francés. Sobre el eje central de la fachada vemos un tímpano con un reloj original. Claro, porque, entre otras cosas, los ferrocarriles trajeron al país el hábito de la puntualidad. Estamos en el ingreso de lo que fuera la estación Santa Fe, más conocida como la estación francesa del ferrocarril Santa Fe. Fue construida a inicios del siglo XX, inaugurada en 1907. Se cuenta que en la fiesta inaugural flameaban las banderas argentina y francesa al unísono, digamos. El tren dejó de venir a esta estación más o menos a fines de la década del 50. Luego fue declarado patrimonio histórico no solo el casco de la estación, sino unas cuantas hectáreas que componían lo que era la playa de maniobras del ferrocarril, y se entregó los terrenos al Poder Judicial de la provincia y se construyeron edificios en altura que rompen, por supuesto, la uniformidad del paisaje. Estamos ahora en la sala de transportes del complejo museográfico Enrique Udaondo. Estoy parado junto a la mítica locomotora La Porteña. ¿Cuántas veces habrá sentido hablar de La Porteña? Claro, porque La Porteña condujo el primer tren que circuló en Buenos Aires. Fue un trayecto muy cortito que salió desde la estación del Parque, lo que hoy es la Plaza Lavalle, y que era parte del recorrido del ferrocarril del oeste. Bueno, La Porteña, una vez debidamente cuidada, tenía algunos elementos que le fueron luego retirados porque no eran originales. Un farol, porque La Porteña no circulaba si no había luz de luna, por lo menos, no circulaba con farol. También tenía en la parte de adelante el llamado miriñaque, que eran como unas enormes parrillas. Vos te preguntarás para qué tenía eso. Claro, como no estaban cercadas las vías férreas que salían al campo, eso evitaba que los animales se acercaran a la locomotora. No quiero imaginarme cómo quedaban los animales si se acercaban mucho a los miriñaques. Como ves, es un patrimonio de la modernidad industrial, de la modernidad ferroviaria, y que está acá custodiado como un bien de altísimo valor histórico y de altísima memoria en el Museo de Luján, complejo Enrique Udaondo. Y te cuento algo más acerca del viaje inaugural, ese viaje que salió de la estación del Parque en agosto de 1857. Se llenó de una multitud de vecinos, gente que venía incluso de la campaña para ver en funcionamiento un artefacto de este tipo que era algo inédito. Imagínatela pesadamente, en marcha, el ruido, los metales, el vapor que salía de todos lados. Mucha gente dice que saludaba con el sombrero, algunos agitaban pañuelos, y hubo hasta quien se persignó al paso de La Porteña pensando que era una especie de monstruo de fierro. Este capítulo de Recorre Monumentos, el tren de la historia, nos condujo aquí a la estación Retiro del ferrocarril Mitre. Estamos parados precisamente muy alto en las cubiertas
de la Estación Retiro. Acá tengo una magnífica vista por detrás mío de la torre monumental, o llamada Torre de los Ingleses, el Hotel Sheraton. Vas a ver por allí la cúpula de la Terminal Retiro. Y bueno, te vamos a contar que este edificio donde estamos y que queremos mostrarte ha sido declarado Monumento Histórico Nacional. Es, sin duda, junto con la Estación Constitución del ferrocarril que iba al sur, un ejemplo de las grandes terminales ferroviarias. ¿Y por qué terminales? Porque son como nudos donde terminan y se unen y confluyen una cantidad de redes ferroviarias que traen la producción desde el interior del país para su salida portuaria y su viaje a los mercados centrales del norte, lo que coincide con el modelo agroexportador de la Argentina, coincidente con la época en que se consolidan y se desarrollan estos grandes ferrocarriles. El tren de la historia, así se llama este episodio de Recorre Monumentos, donde queremos mostrarte la relación que tiene el patrimonio ferroviario con la memoria colectiva, con la memoria de los pueblos, con la historia en definitiva y con la identidad. Porque el patrimonio ferroviario es un género patrimonial que viene siendo cada vez más estimado, más valorado. Tenés una infinidad de bienes que integran este repertorio patrimonial. Tenés las pequeñas estaciones de pueblo, las estaciones suburbanas, los galpones, las locomotoras, los vagones, y tenés también las grandes terminales, como esta donde estamos ahora, la terminal Retiro del ferrocarril Mitre. Claro, en el patrimonio ferroviario descubrimos la dualidad y la complejidad de dos componentes. El componente mueble, las locomotoras, los vagones, los coches, y un fuerte componente inmueble, es decir, los edificios, más que nada las clásicas estaciones. La arquitectura ferroviaria, como el ferrocarril, era un sistema que comenzó con construcciones muy modestas, porque las primeras estaciones no tenían ni de lejos la imagen clásica que hoy tenemos de estación, con ladrillos rojizos, con tejas francesas. Eran construcciones que se parecían más a los puestos de campo de las estancias, porque el ferrocarril era un fenómeno incierto económicamente y ninguna empresa, ninguna compañía se aventuraba a hacer grandes estaciones porque el fenómeno todavía no era rentable ni estaba integrado al resto del territorio. Todo estaba estrictamente sistematizado y, a pesar de ser un fenómeno eminentemente industrial, tenía una calidad arquitectónica y artesanal realmente notable. Jorge, más allá de que haya muchos o pocos bienes ferroviarios declarados como monumentos nacionales, el conjunto del patrimonio ferroviario argentino es un conjunto cuantioso, ¿verdad? Exactamente, y aquí en Argentina tenemos la suerte de tener, creo, sin exageraciones, el mayor patrimonio ferroviario de Latinoamérica. Y también tiene que ver con el mundo que heredamos del ferrocarril. Del ferrocarril no solo heredamos este fenomenal patrimonio tangible, sino un mundo de valores que tiene que ver con la cultura del trabajo y la producción. ¿Cuántos recuerdos nos traen los trenes? Hoy ya no corren como antes a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, pero son un testimonio de nuestro pasado. Como patrimonio ferroviario que son un apelativo a la memoria, son un apelativo a la identidad. Después de lo que viste, ¿no te dan ganas de subirte a un tren?